Te conviene estar con Cristo. Ese es el título de la prédica de esta mañana. Hemos insistido muchas veces en que no enseñamos religión, sino relación. Jesús, en su trasegar en la tierra, se encargó de ratificar precisamente ese llamado que tenía él, de romper todos los paradigmas, los esquemas que hasta ese momento supuestamente justificaban y acercaban al hombre a Dios. El mensaje de Cristo en su momento fue un mensaje que impactó la sociedad y la clase política fariseica del momento. Los escribas, los fariseos, eran considerados gente de alcurnia, de estrato alto en Israel. Y el que viniera un hombre, hijo de un carpintero, a decir: yo soy el Hijo de Dios, yo soy el que quito el pecado del mundo, yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida, nadie va al Padre si no es por mí, era chocar contra todas las enseñanzas que los escribas y los fariseos y la secta de los saduceos hasta ese momento estaban enseñando como correctas, ¿ya? Pero Jesús se manifestó en la tierra cumpliendo parte de ese plan perfecto de parte de Dios de reconciliar a la humanidad con Él. Ahora, vamos a leer lo que dice la palabra. Vamos a San Juan, capítulo 16, versículo 7. ¿No veo las Biblias? San Juan 16, 7. ¿Ya lo tenemos? ¿Ya lo tenemos? Dice, aquí habla Jesús. Jesús habla a sus discípulos y le dice: pero yo os digo la verdad. Jesús hace énfasis en esto. Os conviene que yo me vaya, porque si no me fuera, el Consolador no vendría a vosotros, mas si me fuera, os lo enviaré. Hay una palabra clave en este pasaje, y es la palabra conveniencia. ¿Qué dijo Jesús? Os conviene. Y hablar de conveniencia implica pasar de un estado a otro mejor. Hablar de conveniencia implica pasar de una condición a otra mejor condición. Hablar de conveniencia implica una mejor oportunidad con respecto a la que se está viviendo. Notemos incluso, mire, en antaño, bueno, aún todavía se practica en Medio Oriente, los matrimonios por conveniencia. ¿Con qué fin? Con el fin de que el dinero de la familia no salga y entre más. O sea, la palabra conveniencia nos habla de una oportunidad, de salir de un estado a otro mejor, ¿ya? Ahora, vayamos a San Juan 14, 17. Miren que Jesús confirma todo lo que Él dice por la palabra. Dice: el Espíritu de verdad, el cual el mundo... Oiga, aquí vamos a hacer una claridad, porque es necesario entender qué es lo que estaba diciendo Jesús. El Espíritu de verdad, el cual el mundo no puede recibir, porque no le ve ni le conoce. Pero vosotros, o sea, ustedes, nosotros, le conocéis, porque mora con vosotros y estará en vosotros. Notemos un detalle: cómo Jesucristo le habla a los discípulos. Hay un pasaje que nosotros hemos hablado varias veces, una afirmación que Jesús mismo la da en este pasaje, cuando dice: bienaventurados son los que sin ver creyeron. Esa bienaventuranza, que habla de una doble bendición, de una doble porción de bendición, aplica para nosotros. Aplica para aquellos que no hemos visto a Jesús, que no lo caminamos con Él, que no lo vimos caminar sobre las aguas, que no lo vimos levantar
a la hija de Jairo, que no lo vimos levantar a Lázaro de la tumba, pero hemos creído que puede hacer algo. ¿Ya? Esa condición de creer sin ver hace que seamos bienaventurados. O sea, que una doble porción de Dios hay para nosotros. Los discípulos tuvieron una porción. ¿Cuál es la porción que tuvieron los discípulos? A Jesús, hombre. Nosotros tenemos una doble porción. Conocemos el testimonio de Jesús, hombre, y ahora el Espíritu de Dios mora en nosotros. Una doble porción. Bienaventuranza, bienaventurados. Entonces, mire lo que dice Jesús. El Espíritu con E mayúscula, note que está allí. Él dice, ¿el Espíritu de quién? De verdad. Dice, el Espíritu de verdad, al cual el mundo no puede recibir. ¿Quién busca? Carlos, el hermano Pedro. Primera de Juan 5:19. Vamos a la palabra. La misma palabra se encarga de confirmarnos lo que Jesús estaba diciendo allí. Primera de Juan 5:19. ¿Qué dice hermano Pedro o hermana Margarita? Primera de Juan 5:19. ¿Ya lo tenemos? Dice, sabemos. ¿Quién lo tiene? ¿Qué dice Carlos? Sabemos que somos de Dios y el mundo entero está bajo el maligno. Sabemos que somos de Dios y el mundo entero está bajo el maligno. Ya estuvimos predicando acerca de lo que es la palabra mundo, el cosmos, el griego cosmos, que representa el sistema incrédulo, el sistema que gobierna el mundo incrédulo. ¿Ya? El cosmos es a lo que Jesús hacía referencia. El Espíritu de verdad al cual el mundo no puede recibir, porque es que usted y yo recibimos al Espíritu Santo es por recibir a Cristo, por reconocer a Cristo como nuestro Señor y Salvador, por fe. El que no tiene a Cristo no puede hablar de que tiene fe. Si el Espíritu de Dios no mora en nosotros, no podemos hablar de que tenemos fe. Entonces miren, el Espíritu de verdad al cual el mundo no puede recibir porque no le ve. Ahora, yo hago una pregunta. Usted que me está escuchando allí en España, usted que me está escuchando allí en Argentina, allí en Bogotá, allí en Barrancas, Guajira, está nuestra hermana Raquel. ¿Usted ve al Espíritu Santo? No. Pero Jesús dice, al cual el mundo no le ve. Oiga, esa metáfora en la cual Jesús está hablando de ver a alguien que no se ve. Nosotros tampoco lo vemos. Nosotros tampoco lo vemos. Oiga, pero hay un detalle, pero lo experimentamos. Experimentamos la presencia del Espíritu Santo, y cuando usted experimenta algo, usted tiene evidencia. ¿Ok? Es como si lo viera. Es como si le viera. Amén. Jesús dice, mire, el mundo no le ve. Oiga, nosotros tampoco lo vemos, pero tenemos, mire lo que dice Jesús. El mundo no le ve ni le conoce, pero nosotros lo conocemos. Amén. Ahora viene un detalle bien tremendo. Jesús le está hablando a los discípulos, y ya dijimos que el Espíritu Santo no moraba en los discípulos. El Espíritu Santo no, los discípulos no tenían al Espíritu Santo, porque Él no se había ido. Ahora la palabra es preciosa, qué bendición. Miren, ellos tenían a Jesús hombre al lado, pero mientras Jesús hombre no fuera glorificado a través del Cristo, al ser transformado al Cristo, no podía venir el Espíritu sobre todo aquel que creyera. Ellos miraban a Jesús hombre, dependían de Jesús hombre. Por eso mire, incluso la Biblia dice textualmente, maldito el hombre que confiara en el hombre. Y se ha aplicado siempre hacia nosotros. No ponga la confianza en el pastor, no ponga la confianza en Alfredo, no ponga la confianza en Carlos. No. Mire, cuando la Biblia hace claridad con respecto a ciertos temas que algunos lo consideran escabrosos, pero es la verdad. Jesús se manifestó en la tierra para hacerse sacrificio
Anoche estuvimos compartiendo con un hermano, eran las 12, hermano Alex, casi. Estuvimos hablando de toda esta temática espectacular. Jesús se hace sacrificio, y para hacer sacrificio tenía que hacerse humano. Para derramar sangre tenía que ser humano. Ya, Él es el cordero inmolado. Entonces, el sacrificio de Él produce un efecto espiritual en todo aquel que reconoce que ese que murió en la cruz murió por amor a la humanidad y para redimirnos a nosotros de la ley, del pecado y de la muerte que nos llevaba cautivos, que nos gobernaba. ¿Ok? Entonces, miren, Jesús dice, ustedes, pero vosotros le conocéis porque mora con vosotros. Note la diferencia que hace Jesús. A los discípulos le dice, ustedes lo conocen, pero conocen la parte humana. Ustedes están viendo es al hombre, a Jesús hombre. Ustedes lo conocéis porque mora con vosotros y estará en vosotros. No es lo mismo que el hermano Pedro viva conmigo a que yo esté en el hermano Pedro. Son dos cosas diferentes. Entonces, fíjense, el mismo Jesús les dice, Él mora con vosotros. Ustedes lo conocen porque mora con vosotros. Le estaba diciendo que estaban conociendo a Jesús según la carne. La genealogía de el linaje de David. Acuérdense la expresión de Bartimeo, Jesús, hijo de David. Estaba hablando del proceso de Jesús como hombre en la tierra. Pero Jesús le dice a los discípulos, es que yo quiero más, yo quiero darle más a ustedes. Ustedes lo conocen porque mora con vosotros. Porque Él les estaba diciendo quién era Él. Hombre, yo soy el camino, la verdad y la vida. Y vieron los milagros. Pero Jesús le dice, y estará en vosotros. Cuando habla de estar, mire, les está hablando a un futuro, o sea que en ese momento no estaba morando el Espíritu Santo dentro de los discípulos. Ellos creían porque estaban viendo a Jesús allí hacer milagros. Pero noten un detalle, que tan pronto Jesús fue crucificado, el hombre quitado, los discípulos se esparcieron. San Juan capítulo 20, capítulo 21, encontramos a los discípulos pescando nuevamente. Pedro volvió a ser pescador de peces. Se olvidó de que cuando Jesús lo llamó le dijo, Pedro, sígueme, que te haré pescador de ¿qué? De hombres. Dijo, te haré pescador de hombres. ¿Qué sucedió? Cuando Jesús fue quitado, como ellos tenían puesta su mirada era en el hombre, ellos se esparcieron. Y encontramos a Pedro, a Juan, a Jacobo, a Andrés, a Tomás, estaban todos en la barca. Y se le aparece Jesús y les dice, hijitos míos que han pescado. Y con todo y eso, si ustedes notan, cuando Jesús se le acerca a los discípulos en la barca, cuando Jesús caminó sobre las aguas, ¿qué les dijo? Hijitos míos. Entonces le hablan las mismas palabras que le había hablado cuando era carne. Ahora es un cuerpo glorificado. Ahora su naturaleza es cambiada y no lo reconocieron. El físico de Jesús resucitado no era el físico del Jesús hombre. Hijitos que han pescado. Nada. Es que ellos tenían una fe almática, una fe emocional, que ese es el tipo de fe que se fundamenta en las emociones. Yo creo si tengo 1.000 millones de pesos en el bolsillo que Dios es bueno, pero no creo si no tengo una moneda en el bolsillo. Esa es la fe almática, la fe circunstancial. Entonces Jesús había preparado para sus discípulos y para los que creyéramos después de él una fe no fundamentada en lo táctil, en lo emocional, ni en los sentidos, sino en el Espíritu que había de morar en nosotros. Ya, entonces, cuando los discípulos, cuando Juan, el discípulo amado, escucha la voz y entonces tiene la revelación y le dice a Pedro, es el Señor. Pedro dice que se ciñó la ropa porque estaba desnudo y se tiró al mar. Sinónimo de que Pedro
había perdido el norte espiritual de a quién había seguido, a quién le había servido y con quién había andado durante 3 años. ¿Ya? ¿Por qué? Porque definitivamente el no tener al Espíritu Santo morando dentro de nosotros no nos va a dar convicción de qué es mentira y qué es verdad. Jesús dice, mire, Jesús dice que definitivamente no nos dejará huérfanos. Versículo 18 dice, vendré a vosotros. Versículo 19, San Juan 14, 19 manuales. Todavía un poco y el mundo no me verá más, pero vosotros me veréis, porque yo vivo, vosotros también viviréis. Mira la palabra profética que está diciendo, que está lanzando Jesús allí. Le está diciendo, ustedes también me van a ver. ¿Cuándo lo van a volver a ver? En la segunda venida de Cristo, en el advenimiento. Entonces, mire, es necesario hacer toda esta introducción que hemos hecho para entender que nosotros, como hijos de Dios, y voy a hacer la claridad, el sistema católico romano dice que todos somos hijos de Dios, y eso es mentira. Sin Cristo todos somos criaturas de Dios, somos creación. Con Cristo, San Juan 1, 11 y 12 dice que a los que creen en su nombre se les da la potestad de ser hechos, ni siquiera llamados, sino hechos. O sea, cuando habla de ello estamos hablando de una regeneración, de una nueva estructura para nosotros a nivel espiritual, porque la condición de hijo de Dios se manifiesta es a nivel espiritual, porque dice que ahora su nombre, acuérdense el pasaje cuando Jesús, los discípulos llegan y le dicen, Señor, los demonios se nos sujetan en tu nombre. Jesús les dijo, no se maravillen de estas cosas, preocúpense porque su nombre esté escrito en el libro de la vida. Y eso no es aquí, eso es allá en el reino de Dios. ¿Ya? Preocúpense que su nombre esté escrito en el libro de la vida, porque para Jesús era natural que un demonio huyera. El endemoniado gadareno, Jesús viene a Gadara y pone el pie, y cuando va pasando inmediatamente el endemoniado dice que lo amarraban con cadenas y la reventaba, y le dijo a Jesús, ¿qué tiene contra nosotros? Porque era una legión lo que estaba en ese hombre. ¿Qué tiene contra nosotros, Jesús, hijo de David? Permítenos que vayamos a los cerdos. Vayan, y se fueron a un hato de cerdos, y los cerdos se despeñaron, se fueron al mar. Entonces, la presencia de Jesús es la que hace que los demonios retrocedan. Es el nombre de Jesús. Por eso a Jesús no le extrañaba, porque la Biblia decía textualmente, y la Biblia nos enseña textualmente, que los demonios creen y los demonios tiemblan. Dice, los demonios creen y tiemblan. La Biblia dice que en el nombre de Jesús toda rodilla se doblará, en los cielos y en la tierra. Entonces, para Jesús, la preocupación de Jesús no era que los demonios huyeran, porque ante la evidencia de que Jesús está, los demonios tienen que retroceder. Ante la evidencia de que Jesús llegó y que la luz con él llegó, la tiniebla debe retroceder. ¿Ya? La preocupación de Jesús por sus discípulos y por nosotros los que habíamos de creer era que nuestros nombres estuvieran el día que en el juicio del trono blanco se abrieran los libros y apareciera allí Alfredo, apareciera allí Brian, apareciera allí Alexander, apareciera Carlos, apareciera Judith, apareciéramos todos allí escritos. Esa era la preocupación, y para que tu nombre y mi nombre esté escrito allí en ese libro, tenemos que ser cobijados con un sacerdocio diferente al sacerdocio que fueron cobijados los discípulos. ¿Cuál era el sacerdocio, hermano Alex? Porque los discípulos estaban siendo cobijados aún cuando Jesús estaba en la tierra con un sacerdocio imperfecto. El sacerdocio de Aarón. El sacerdocio de Aarón. Jesús vino a cumplir en él toda la ley.
Eso incluía que se sometió al sacerdocio levítico o al sacerdocio de Aarón. Entonces, hacer toda esta introducción era necesaria para poder establecer un paralelo entre lo que fue el antiguo sacerdocio y el sacerdocio que a ti y a mí hoy nos conviene seguir. Porque nosotros no podemos decir que estamos en Cristo y vivir una vida que refleja que estamos bajo un sacerdocio imperfecto. Levítico 21. ¿Quién busca Levítico 21? Levítico 21. ¿Ya lo tenemos? Para los hermanos que nos siguen a través de la web, Levítico 21. Aquí, esto es larguito, pero yo les sugiero que lo leamos todos, porque esto es bien interesante. Jehová dijo a Moisés, habla a los sacerdotes, hijos de ¿quién? De Aarón, y diles, miren las ordenanzas, a ver si usted y yo podemos cumplir esto hoy. Dile a los hijos de Aarón y diles que no se contaminen por un muerto en sus pueblos. Es más, por su pariente cercano, por su madre, o por su padre, o por su hijo, o por su hermano, o por su hermana virgen, a él cercana, la cual no haya tenido marido, por ella se contaminará. No se contaminará como cualquier hombre de su pueblo haciéndose inmundo. No harán tonsura en su cabeza, o sea, la tonsura es raparse un pedazo de la cabeza. Ni raerán la punta de su barba, ni en su carne harán rasguños, para lo que se tatúan. Santos serán a su Dios, y no profanarán el nombre de su Dios, porque las ofrendas encendidas para Jehová y el pan de su Dios ofrecen, por tanto serán santos. Con mujer ramera o infame no se casarán, ni con mujer repudiada de su marido, porque el sacerdote es santo a su Dios. Le santificará, por tanto, pues el pan de tu Dios ofrece. Santo será para ti, porque santo soy yo, Jehová, que os santifico. Y la hija del sacerdote, mira lo que viene, ¿eh? La hija del sacerdote, si comenzare a fornicar a su padre de deshonra, quemada será el fuego. ¿Estamos escuchando? Y el sumo sacerdote entre sus hermanos sobre su cabeza, sobre cuya cabeza fue derramado el aceite de la unción, y que fue consagrado para llevar las vestiduras, no descubrirá su cabeza ni rasgará sus vestidos, ni entrará donde haya alguna persona muerta, ni por su padre ni por su madre se contaminará, ni saldrá del santuario, ni profanará el santuario de su Dios, porque la consagración por el aceite de la unción de su Dios está sobre él. Yo, Jehová. Tomará por esposa a una virgen. No tomará viuda, ni repudiada, ni infame, ni ramera, sino tomará de su pueblo a una virgen por mujer, para que no profane su descendencia en sus pueblos, porque yo, Jehová, soy el que los santifico. Y sigue diciendo, y Jehová habló a Moisés diciendo, habla a Aarón y dile, ninguno de tus descendientes por sus generaciones que tenga algún defecto se acercará para ofrecer el pan a su Dios, porque ningún varón en el cual haya defecto se acercará, varón ciego, o cojo, o mutilado, o sobrado, o varón que tenga quebradura de pie, rotura de mano, o jorobado, o enano, o que tenga nube en el ojo, o que tenga sarna, o empeine, o testículo magullado. Mire todo esto, ¿eh? Ningún varón de la descendencia del sacerdote de Aarón, en el cual haya defecto, se acercará para ofrecer las ofrendas encendidas para Jehová. Hay defecto en él, no se acercará para ofrecer el pan de su Dios. Del pan de su Dios, de lo muy santo y de las cosas santificadas podrá comer, pero no se acercará tras el velo, ni se acercará al altar, por cuanto hay defecto en él, para que no profane mi santuario, porque yo, Jehová,
soy el que los santifico. Y Moisés habló esto a Aarón y a sus hijos y a todos los hijos de Israel. Mira la instrucción. Hermano Ale, ¿qué piensa usted de todo eso? Carlos, no, quería hacer una acotación con respecto cuando habla del pan. Que mucha gente piensa que es alimento del pan. Que se limita simplemente al pan físico. Y se está hablando del pan diferente que es pan espiritual. Amén. Así es. Y es que hay un detalle. Allí en Hechos capítulo 2, versículos 5, 4 y 5, dice la Biblia que la iglesia primitiva salía del templo y después compartían el pan y compartían los alimentos. Entonces pareciera que fuera contradictorio. Oye, vienen del templo y comparten pan y alimentos, y el pan no es alimento. Claro, la gente salía del templo a seguir hablando Biblia, a seguir compartiendo palabras, y como tenían hambre, bueno, vamos a hacer la vaca. Yo pongo la Coca-Cola, no, ya no más Coca-Cola, yo pongo la Sprite, yo pongo las galletas, tú pones la mortadela. Sí, lo que hacemos nosotros de quedarnos después del servicio, oye, es bíblico. Y eso simplemente nos lo inspiró el Espíritu Santo, y gloria a Dios que estamos en un sitio donde no le podemos decir a la gente, bueno, se acabó el servicio, tenemos que cerrar porque se terminó el tiempo que teníamos alquilado, porque aquí nadie echamos. ¿Ya? Entonces, notemos todas estas ordenanzas con respecto a un sacerdocio que supuestamente en su momento fue considerado santo. Pastor, pero yo me imagino que esas limitaciones a los levitas, a los defectuosos, ya eso se replanteó. Gloria a Dios. Me imagino yo. Es que allá vamos. Y miren todo lo que estamos hablando, de dónde estamos hablando de Levítico, para que podamos llegar a entender hoy, salir de aquí convencidos de cuánto amor tiene Dios por nosotros, con todo lo defectuoso que hoy somos, que tenemos defectos. ¿Ya? Porque supuestamente, entonces, esta hermana que pastorea la obra allá en Arjona, que la hermana tiene problemas, tiene una piernecita que es a la mitad de la otra pierna, ella anda en muletas, entonces no podía ministrar. Porque si estuviéramos bajo este sacerdocio, bajo las ordenanzas que Jehová le habló a Moisés, dile a Aarón. Oiga, pero sería que Dios era injusto. No. Dios estaba hablándole a Moisés para que Moisés le hablara a Aarón, para que el sacerdocio de Aarón, Jehová, conociendo la imperfección y limitación del hombre, procurara el hombre, cuando llegara a él, llegara en una condición diferente. ¿Ya? Dice la Biblia, Dios honra a los que le honran, y honra es respeto. Entonces, no se trata de religión, no se trata de dogmas, pero hay personas que tienen mucha reverencia cuando van a orar, y eso es respetuoso. Dios te escucha. Cuando te estás bañando te escucha. Cuando estás sentado en el sanitario te escucha. Por supuesto que te escucha. Pero hay personas que consideran que si no se colocan una camisa, que si no se visten en tal o cual forma, Dios no los escucha. Esa es cuestión de la relación personal de ellos con Dios, y no vamos a cuestionarlos por eso. Porque el que lo haga para Dios lo hace, mientras no condene a otro porque no lo hace. Porque si yo uso camisa manga larga y condeno al hermano Alex porque la usa manga corta, entonces yo estoy mal. Porque si yo lo hago para Dios lo hago. Y si el hermano Alex se siente cómodo con la camisa manga corta, él para Dios lo hace. Porque la relación de cada uno de nosotros con el Señor debe ser personal. Personal. Entonces, notemos, hemos leído 24 versículos que hablan de una ordenanza, de un sacerdocio, que uno dice, caramba, entonces, ¿cómo podían agradar a Dios? Oye, Carlos, ¿tú vives? Qué bueno. Gloria a Dios. Hebreos capítulo 7, versículo 11. Hebreos. La pregunta del hermano Alfredo, aquí viene la respuesta. Es que es chévere hablar de la palabra cuando ella sola se encarga de hablarnos. Hebreos 7, 11. ¿Ya lo tenemos? Mira el paralelo, mira, estamos estableciendo un paralelo. Mira lo que decía Levítico.
Ahora mira lo que dice Hebreos 7:11. Mira lo que dice. Si pues la perfección fuera por el sacerdocio levítico, porque bajo él recibió el pueblo la ley, ¿qué necesidad habría aún de que se levantase otro sacerdote según el orden de Melquisedec? Ahora vamos para el sacerdocio de Melquisedec. Y que no fuese llamado según el orden de Aarón, porque cambiado el sacerdocio es necesario es que haya también un cambio de ¿qué? De ley. ¿Ya? No se preocupen, gloria a Dios. Y aquel de quien se dice esto, o sea, está hablando de Jesús, es de otra tribu de la cual nadie sirvió al altar. Porque Jesús viene de la tribu ¿de qué? De Judá. Jesús viene en su genealogía, no vino de la tribu de Leví, sino de la tribu de Judá. ¿Y a quién se le había encomendado el sacerdocio? A los levitas. Sin embargo, Jesús no vino de la tribu de Leví, sino de la tribu de Judá. Y mire todo esto, y todo eso tiene un propósito, ¿eh? Porque manifiesto es que nuestro Señor, versículo 14, Hebreos 7, vino de la tribu de Judá, de la cual nada habló Moisés tocante al sacerdocio. Acabamos de leer en Levítico 21 que Jehová le dijo a Moisés: dile a la tribu de Leví, dile a Aarón. No le dijo dile a Judá. Y esto es aún más manifiesto si a semejanza de Melquisedec se levanta un sacerdocio distinto. Versículo 16. No constituido conforme a la ley del mandamiento acerca de la descendencia, sino según el poder de una vida indestructible. Aclaremos, Emanuel, lo que es el mandamiento acerca de la descendencia. ¿Cuál es? Lo acabamos de leer. ¿Ya? El sacerdote tenía que engendrar hijos y prepararlos para el sacerdocio. O sea, el sacerdocio iba de generación a generación. No podía salirse de allí. Si el hijo nacía cojo, ya no, ese no servía para el sacerdocio. Resulta que ustedes notarán que cuando Jehová le habla a Moisés con respecto a las leyes de los sacrificios, le dijo que sacrificaran un animal, dice: sacrificarás un buey, que le digo sin mancha, sin enfermedad, ¿cierto? Nuevo. Le estaba hablando de algo perfecto. Ahora, esta perfección de la cual hace énfasis Jehová, no la vamos a encontrar dentro de nosotros. Por eso, el que se sacrificó por ti y por mí, tú que me escuchas, se llamó Jesús, tentado en todo, pero no juzgado por haber caído en el pecado. Mientras que nosotros sí. Nosotros sí éramos esclavos de la ley del pecado y de la ley de la muerte. ¿Ya? Jesús, notemos cuando Jesús arranca su ministerio, que Jesús fue al desierto. ¿Quién lo tentó? Satanás. ¿Por qué se atrevió Satanás a tentar a Jesús? Porque él estaba viendo que ese que estaba allí, a pesar de que reconocía que la plenitud de la deidad moraba en el hombre, sabía que el hombre tenía hambre. Sabía que era un hombre el que estaba allí. Y trató de ponerle tropiezo para que Jesús, como hombre, desfalleciera. Ahora, si nosotros miramos todo esto que acabamos de leer, nos damos cuenta que el sacerdocio levítico o de Aarón era imperfecto. Versículo 18, estamos allí en Hebreos 7. Queda pues abrogado, o sea, anulado el mandamiento anterior a causa de su debilidad e ineficacia. Anoche le pregunté a John, y John se quedó como como asustado. ¿Cuántos años piensas tú vivir? Y el hombre se quedó como, ¿qué pasó? Yo, ¿qué pasó? ¿Por qué? Carlos Cosera, ¿cuántos años piensas tú que puedes vivir? Los zurdos dicen que viven menos. Esa es una estadística que dieron en Nat Geo.
que los zurdos viven menos que los derechos porque están expuestos a más accidentes que los derechos. Pero oye, es muy avanzado, muy aguzado decir, no, yo voy a vivir 50, yo voy a vivir 80, yo voy a vivir 100. Uno no sabe. Pero lo que sí tenemos claro, y es bueno que los que nos están siguiendo a través de la radio tengan claro también, es que nosotros como seres humanos tenemos límite. Y que aunque seamos el sacerdote más berraco que haya en la tierra, el día que nos morimos se murió el sacerdocio. Por tanto, la humanidad necesitaba que se levantara un sacerdocio que generara en todo el que fuera creyendo una ofrenda constante ante Dios para que haya justificación por los pecados. Porque el oficio del sacerdote era ministrar por el pecador sacrificios ante Dios. Entonces, el sacerdocio levítico era imperfecto. Oiga, y hay gente hoy viviendo bajo el sacerdocio levítico y sirviéndole a Dios bajo el sacerdocio levítico. Oiga, a mí me impactó algo. Primera de Timoteo capítulo 4 verso 8. Primera de Timoteo 4, 8. Miren lo que dice. Y Pablo no estaba diciendo una locura. Pablo estaba hablando con autoridad, con conocimiento de causa. ¿A qué hacía referencia? ¿Ya lo tienes? Mira lo que dice. Porque el ejercicio... vamos al versículo 7. Arranquemos desde el 7. Dice, desecha las fábulas profanas y de viejas. Oye, deja el chisme, deja las cosas que no te edifican. Ejercítate para la piedad, porque el ejercicio corporal para poco es provechoso. ¿Cuál es el ejercicio corporal? Es ese sacerdocio que se fundamenta en que usted es santo porque usa faldas largas, en que usted es santo porque usa corbata larga, en que usted es santo porque cada 2 minutos dice, habla Jehová, vive Jehová en cuya presencia estoy. Es ese el sacerdocio que muchos están ejercitando en este tiempo, asumiendo que por las muletillas que dicen, que por la manera que se visten, que por la manera en que hablan son más santos que el que no lo hace. Ese es un sacerdocio imperfecto. Ese es un sacerdocio que no ha sido renovado y que no se ha cobijado por el sacerdocio del orden de Melquisedec, que es el sacerdocio que te sirve, que te conviene y que me conviene a mí, que hoy esté activo sobre nuestras vidas. ¿Ya? Entonces, el ejercicio corporal para nada es provechoso, pero la piedad para todo aprovecha, pues tiene promesa de esta vida presente y de la venidera. Está hablando de Cristo. Está hablando de Cristo. Está hablando acerca de Jesús. Ahora, hay un detalle bien tremendo. La Biblia es espectacular. Salmos 110, versículo 4. Salmos 110, versículo 4. Juró Jehová y no se arrepentirá. Tú eres, ¿a quién le estaba diciendo? Oiga, ¿a quién le estaba hablando Jehová? Tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. ¿A quién le estaba hablando? Estaba haciendo referencia a Jesús. Tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Ahora, si nosotros vemos en Hebreos capítulo 5, vamos a buscar Hebreos 5, versículo 1 en adelante. Porque todo sumo sacerdote tomado de entre los hombres es constituido a favor de los hombres, en lo que a Dios se refiere. Hebreos 5:1. Porque todo sumo sacerdote tomado de entre los hombres es constituido a favor de los hombres. Lo que estábamos diciendo, el sacerdote era levantado para presentar ofrendas de sacrificio por los hombres, ¿ya?
Porque todo sumo sacerdote tomado de entre los hombres es constituido a favor de los hombres en lo que a Dios se refiere, para que presente ofrendas y sacrificios por los pecados, no por el pecado. Oiga, vamos a hacer un alto allí. Buen punto. Ofrenda por los pecados, no por el pecado. Los pecados es la consecuencia de ejercitar el pecado. Vamos a Romanos capítulo 7. Vamos a aclarar un poquito más eso, porque es algo bien precioso eso que está allí. Romanos capítulo 7, el versículo 15, habla el apóstol Pablo. Romanos 7:15 dice: porque lo que hago no lo entiendo, pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago. Y si lo que no quiero, esto hago, apruebo que la ley es buena. De manera que ya no soy yo quien hace aquello, sino el ¿qué? El pecado que mora en mí. Y yo sé que en mí, esto es, en mi carne, no mora el ¿qué? El bien. ¿Ya? Porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo. Porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. Y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino ¿quién? Dice, el pecado que mora en mí. Y así que queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley. ¿Cuál es la ley que hallo? Que el mal está en mí, y el mal está en ti, y el mal está en mí, en este que está predicando en este momento, porque el pecado no fue quitado de la carne del hombre. ¿Ya? Eso es algo que nosotros debemos tener claro, porque si el pecado hubiera sido quitado de nosotros por el sacrificio de Cristo, entonces, ¿por qué pecamos hoy? ¿Por qué fallamos? ¿Ah? No tendría sentido. Es una respuesta que nos dejaría en el aire. Ven acá, y entonces, ¿qué pasa? Mire lo que dice Romanos 8, ahí mismito, versículo 1. Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque la ley del Espíritu, aquí viene la respuesta de Dios, del Espíritu de vida en Cristo Jesús, me ha librado de la ley del pecado y de la ley de la muerte. Entonces mire lo que dice Hebreos 5, ¿ya? Versículo 3: y por causa de ella debe ofrecer por los pecados, por tanto por sí mismo como también por el pueblo. O sea, el sumo sacerdote tenía que ofrecer expiación por los pecados de él y los pecados del pueblo, o sea, por las acciones que se habían cometido. Porque si fuera efectivo lo que tradicionalmente se enseñó, que usted le pregunta a mí, ¿qué hizo Cristo por ti en la cruz? Me limpió del pecado y de la muerte. No te ha limpiado del pecado y de la muerte. El Señor, por su sacrificio vicario, expiatorio, te redimió, o sea, pagó la deuda que tú tenías con Dios cuando estabas sirviéndole a la ley del pecado y de la muerte, y sin Cristo hiciste y deshiciste en el mundo. Cuando viniste a Cristo, cuando tomas la decisión de venir a Cristo, el sacrificio de Cristo se hace efectivo en ti y en mí, y entonces aquellas acciones propiciadas por el pecado, la ley del pecado que nos gobernaba, ahora son anuladas. O sea, a ti Dios no te va a juzgar, a mí Dios no me va a juzgar por aquellas cosas que hicimos antes de conocer a Cristo. Si el que fue drogadicto y se convirtió, Cristo no le va a decir, mira, tú te tengo apuntado que amaneciste 20,000 veces. No. Que te emborrachaste, que te debiste la plata de tus hijos. Dios no te va a condenar por eso, si te arrepentiste. Por eso dice, el que confiesa su pecado y se arrepiente, alcanza ¿qué?
Misericordia. Eso es lo que es misericordia. Que hoy no somos condenados por aquello que hicimos antes de venir a Cristo. Pero de Cristo hacia acá, los libros van a ser abiertos y cada quien va a ser juzgado según su qué, hermano Alex, según sus obras. Apocalipsis 22 dice que se abrirán los libros y cada uno será juzgado según sus obras. Oye, ¿cuáles obras? Las que hiciste desde que conociste a Cristo hasta la venida de Cristo. Por eso es que el sacerdocio de Melquisedec es perfecto. Y nos conviene, y te conviene, porque nosotros estamos expuestos a fallar todos los días. Nos equivocamos a diario, amén, claro que sí. Pero hay un sacerdote que no se cansa, que no se agota, que no reniega, que no está esperando enmendar un hijo que lo reemplace, porque su sacerdocio es eterno y por la eternidad, ofreciendo en este momento por ti y por mí una intercesión delante de Dios para decir: es mi hermano, es tu hijo, es tu hija, morí por él, redímelo, perdónalo, levántalo, restáuralo, haz de él una nueva criatura. De eso se trata todo esto. Oiga, Valentina, por favor, qué bendición. Entonces, mire, es perfecto. Versículo 4 de Hebreos 5: y nadie toma para sí esta honra, sino el que es llamado por Dios, como lo fue Aarón. Versículo 5: así tampoco Cristo se glorificó a sí mismo haciéndose sumo sacerdote, sino el que le dijo: tú eres mi hijo, yo te he engendrado hoy. Como también dice en otro lugar: tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Ahora, vamos a hablar de Melquisedec. ¿Quién va conmigo a Génesis capítulo 14, versículo 18? Génesis 14, 18. Entonces, Melquisedec, rey de Salem, Salem quiere decir en hebreo paz, y sacerdote del Dios, hermano, es lo que decía usted, la diferencia entre el sacerdocio levítico es que el sacerdocio levítico era simplemente sacerdocio y no había reinado. El sacerdocio de Cristo es según el orden de Melquisedec, porque Cristo es rey. Valentina, ¿qué quiere Valentina? Porque el sacerdocio de Cristo es un sacerdocio con reinado adicional. Por eso es que Él es Rey de Reyes y Señor de Señores. ¿Ok? Entonces, el sacerdote del Dios Altísimo sacó pan y vino y le bendijo, diciendo: bendito sea Abraham del Dios Altísimo, creador de los cielos y de la tierra. Y bendito sea el Dios Altísimo que entregó tus enemigos en tu mano. Y le dio a Abraham. Aquí era Abraham, no era Abraham. ¿Si se dieron cuenta? Era el Abraham que no había sido reconocido como el padre de la fe. Aquí era Abraham, no era Abraham, con H intermedia. Y le dio a Abraham los diezmos de todo. Entonces, notemos algo. Melquisedec en este pasaje es tipo de Cristo, el sacerdote rey. Porque Melquisedec era rey y sacerdote, ¿ya? Rey de Salem. Ahora, siendo que Melquisedec representa solamente los elementos que conmemoran el sacrificio, hermano Alex, mire lo que dice, es decir, el pan y el vino, la tipología de Melquisedec en este momento se aplica estrictamente a la obra sacerdotal de Cristo en su resurrección. En su resurrección es que Cristo se convierte en sacerdote al resucitar. Cristo se convierte en sacerdote al resucitar. Por eso les dice a los discípulos, volvemos a donde arrancamos en Juan: les conviene que yo me vaya. Amén. Les conviene que yo me vaya. Ahora, ¿quién me busca? ¿Dónde está? En la casa de mi padre muchas moradas hay. Jesús le dice a sus discípulos: y si yo me fuere, les iré a preparar ¿qué? Moradas.
Dice, porque es que en la casa de mi Padre muchas moradas hay. Entonces, hermano y hermana que me escuchas, el sacerdocio de Melquisedec, que es el sacerdocio que cobija la iglesia de Cristo, es un sacerdocio que hace un llamado a la libertad, no al libertinaje. Porque la gente asume, libertad es lo que yo puedo hacer. Y se trata de libertad, es lo que Cristo hizo por ti. Porque la libertad de la cual habla la palabra, aclaro jóvenes que me escuchan, no es la libertad que el mundo está enseñando en este tiempo. Tú tienes 18 años, eres libre de tomar decisiones. Tú tienes 18 años, eres libre de tener las que quieras, de tener lo que quieras, de acostarte con quien quieras y de hacer lo que te dé la gana. Eso es mentira. Ese es el sistema que el diablo le está enseñando a la juventud incrédula. La libertad de la cual habla la Biblia es de que Cristo, cuando viene a tu vida, te hace libre de la ley que te gobernaba sin Él. Por eso cuando dice, donde está el Espíritu de Dios hay que libertad. Libertad. Entonces han malinterpretado esta palabra para armar las reuniones cristianas, un desorden, donde todo el mundo tiene que hablar en lenguas, donde todo el mundo tiene que privarse, donde hay que hacer esto una varaunda, una locura total, una parafernalia en la cual supuestamente el desorden habla de que hay un orden de Dios, y eso es mentira. El apóstol Pablo dice allí en 1 Corintios 14 con respecto a hablar en lengua, dice, y si alguno habla en lengua, hable uno o dos o a lo sumo tres y en orden. Y si no hay quien interprete, dice, cállese. Porque por el Espíritu habla misterio, porque los dones son para edificación ¿de quién? De la iglesia. Entonces, si alguien habla en lenguas aquí esta mañana, tiene que haber alguien que la interprete, para que la palabra que Dios está dando sea escuchada por todos los que estamos aquí esta mañana. Entonces, el Espíritu de Dios donde está trae libertad. Claro, aquí estamos en libertad hoy. ¿Por qué? Porque si el Espíritu de Dios está aquí, la palabra que Dios te está regalando, te está enseñando que tienes un compromiso tremendo con Dios, por supuesto. Claro que hay un compromiso con el Señor. Ya, que es real. Ya vimos que es un sacerdocio perfecto, que no está fundamentado en lo que podamos hacer, sino en lo que Cristo hizo. Ya. Dijo el apóstol Pablo, muéstrame tu fe por tus obras. Algunos han tomado esto literalmente y tenemos que hacer 20 iglesias en el 2000, 20 sitios de reunión, 20 templos en el 2014. Y si no llegamos a los 20 templos, entonces Dios no estuvo con nosotros, fracasamos. No. Mire, el hecho de que usted esté aquí esta mañana, el hecho de que usted esté conectado a través de la internet en este servicio, implica que no ha habido fracaso para tu vida ni para la nuestra. Al contrario, Dios quiere que tú entiendas que en el momento que Cristo se colgó al madero por ti, era para bendecirte. No era para traer sobre tu vida un yugo que no fuera como es para gloria y exaltación de Dios en tu vida. Jesús dijo, lleve mi yugo, que es fácil, y ligera mi carga. La iglesia de Cristo ha retomado aquel concepto farisaico de hacer y imponer tantos dogmas y tantas cosas que ni ellos lo cumplían ni el pueblo lo podía cumplir. ¿Ya? Entonces, Cristo nos libertó. Sí, claro, Cristo nos hizo libres de las leyes ceremoniales, ya no están. Ya no están. Las leyes de la santidad no están. La ley ceremonial no está. Pero la ley moral, si no tienes al Espíritu Santo, no la puedes cumplir. ¿Cuál es la ley moral? La ley moral está vigente. Esa no la van a quitar nunca. No matarás, no hurtarás, amarás a Dios por encima de todas las cosas, no codiciarás la mujer de tu prójimo, no levantarás falso testimonio. La ley moral son los 10 mandamientos, están vigentes. Porque es como decir, ya ni los 10 mandamientos, no, es nosotros en Cristo estamos libres. Sí, libres de la ley del pecado
y de la ley de la muerte. Pero ahora tienes una nueva ley que mora en ti. ¿Ya? Dice Romanos 8:2, la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús. Esa ley te debe llevar a una transformación. Esa ley de Cristo en ti tiene que llevarte a un mover diferente en tu vida. Esa ley del Espíritu de vida, si es que el Espíritu mora en vosotros, como dijo Cristo, estoy retomando la palabra de Jesús, no le estoy diciendo yo, si es que el Espíritu de Dios mora en ti, tiene que notarse, tiene que haber un cambio. Porque no podemos justificar que porque yo tenga 30 años en el Evangelio, soy más cristiano que Alex que tenga 1 año. Porque esto no es por tradición, sino por convicción. Porque si es por tradición, entonces estamos en el sacerdocio levítico. Si es por fe, estamos en el sacerdocio de Melquisedec. Y Melquisedec es un sacerdocio bien particular, porque allí en Génesis 14 nos dice de dónde viene y nos dice para dónde va. Y cuando se vuelve a hablar de Melquisedec, lo hablan en Hebreos y vuelve a aparecer allá en Apocalipsis. Claro, mira, es que también es cierto que tú lo has dicho, ¿verdad? Que durante el tiempo de Melquisedec también era por fe, y el tiempo del sacerdocio de Aarón era por la ley. Amén. Y en el tiempo de Jesús era por fe también. Amén. Es que hay un detalle que nosotros debemos entender. La gente ha partido la entrega de la ley mosaica, ha partido la historia en dos, ¿cierto? Pero aún si nosotros miramos en el contexto espiritual, la ley fue dada por gracia, porque el mundo estaba patas arriba. O sea, mientras no había ley, la hija se podía acostar con el papá, el hijo, el hermano podía tener relaciones con la hermana. Cuando se pone la ley, por eso dice que la ley se constituyó en un ayo, o sea, un cuidador. Hoy, mire el cambio tan tremendo que ha sucedido. Hoy el ayo no está escrito en unas tablas de piedra y escondido en una caja de madera forrada con oro. Hoy el Espíritu de Dios mora en ti y mora en mí. Y hoy el Espíritu de Dios se encarga de decirnos a nosotros y de recordarnos cosas que hacemos que no están bien hechas. Lo que pasa es que a veces nos tapamos los oídos para no querer escuchar lo que el Espíritu nos dice. Pero si usted creyó, cuéntame, Alfredo. Ignoramos las señales que el mismo cuerpo nos da. Amén. ¿En qué Yo le digo a mis hijos, cuando ustedes sientan que su corazón se acelera, hay algún peligro alrededor, y estén atentos. Amén. Ya sea para correr o ya sea para... No, y es que, Alfred, hay un detalle. para evitar. Amén. Alfred, lo que viene de Dios, ¿qué dice la Biblia? Que la bendición de Dios no añade ¿qué? Tristeza. Entonces, cuando tú haces algo en lo escondido y lo que te genera son sentimientos de culpa, definitivamente lo que estás haciendo no es de Dios. Claro, están las alertas. Y esas alertas es el Espíritu Santo diciéndote, Claro. alto. Pilas. Mira lo que estás haciendo. ¿A dónde queremos llegar con esta enseñanza? La teología está espectacular. Antes que termine, el sacerdocio de Aarón era para corrección. Así es. Jesús y el Melquisedec era para liberación, salvación. Amén. El sacerdocio de Aarón era un sacerdocio de exhortación totalmente, de contención. Por la ley era contención. Era un sacerdocio de contención. El sacerdocio de Melquisedec, que es el sacerdocio de Cristo, es un sacerdocio de liberación y es un sacerdocio de bendición. Porque en el sacerdocio de Aarón no había bendición. Por eso la misma Biblia dice en Hebreos 7 y en Gálatas que los que viven, que los que se justifican por las obras de la ley están bajo ¿qué? Bajo maldición. Ya, el sacerdocio de Aarón era un sacerdocio de maldición, porque nadie lo cumplía a cabalidad. La ley no se estaba cumpliendo a cabalidad. Si habían 100 ordenanzas, usted cumplía 99 y fallaba una, peló la ley. Ya. Entonces, nosotros tenemos que hoy darle gloria a Dios. Y quiero, y de verdad, la teología es espectacular. Vamos a darle una enseñanza práctica a esto. Vamos a darle una aplicación práctica a todo esto. ¿Ya? Cristo se manifiesta en la tierra como Jesús.
para alcanzarte a ti y para alcanzarme a mí. Y para darnos una nueva condición delante de Dios, para que a pesar de tus errores y de mis errores, tu nombre y mi nombre sean reconocidos a los ojos de Dios como personas que fuimos capaces de tomar decisiones que marcaran diferencia en nuestras vidas. Porque Dios te dio la libertad de tomar decisiones. Usted decide hacia dónde va. Desde el Edén, ya lo predicamos una vez. Cuando Dios colocó al hombre en el Edén, colocó en el Edén el árbol de la ciencia del bien y del mal y el árbol de la vida. Y le digo a Adán, mira, de todo puedes comer menos de este. Pero si no hubiera, si hubiera puesto simplemente el árbol de la vida, Adán hubiera sido un robot que no hubiera tenido la capacidad de tomar decisiones. Ahora, pero como Adán fue hecho a imagen y semejanza de Dios, y usted y yo somos hechos a imagen y semejanza de Dios, un Dios que toma decisiones, Dios nos permitió a usted y a mí, aún estando sin Cristo, tomar decisiones. Es así. Es el tiempo. Se acaba el 2013, empiezan las cábalas, en el mundo empiezan las cábalas. Decíamos jocosamente en el programa de los jóvenes el viernes, bueno, ya saben que el domingo traigan interiores amarillos, porque el mundo dice que usar pantaloncillos amarillos, intercucos amarillos es para bendición. Esos son locuras. Esos son agüeros. Esos son agüeros y todas estas cuestiones. O que vamos a sacar la maleta para viajar. Eso es una locura. Ya, esos son agüeros del mundo. Pero yo sí quiero decirte algo. Tú y yo no necesitamos de agüeros, porque si estamos en Cristo, aunque el mundo grite crisis, estamos en bendición, estamos en victoria. Y hacia allá queremos llegar en esta mañana. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Mira, no importa las circunstancias que viviste este año, no importa las lágrimas que derramaste este año, no importa los problemas que viviste en este año, no importa lo que no alcanzaste este año, porque si tú estuviste pidiéndole a Dios su respaldo y no lo lograste, es porque Dios tiene algo preparado para ti. Simplemente te está preparando. El anhelo nuestro como pastores, el anhelo del ministerio de Nehemías es ver familias restauradas en Cristo, caminando en libertad, sabiendo que no importa las lágrimas que derramaron, el gozo que Dios tiene preparado es mayor. Sabiendo que no importa los problemas que tuvieron que afrontar, las soluciones en Cristo siempre son mejores. Sabiendo que no importa las dificultades que tuvieron que superar, en Cristo las reconciliaciones son mejores. Y que el tiempo que Dios te permitió experimentar, aún la copa de la amargura que experimentaste en el 2013, forma parte del paladar de Cristo trabajando en ti para que puedas experimentar lo dulce que sabe cuando veas la gloria de Dios en tu vida. Jesús, como hombre, oró en el huerto de los olivos y dice que sudó lágrimas de sangre y le dijo: Padre, si se puede, pasa de mí esta copa, pero hágase tu voluntad y no la mía. Es posible que tú hoy estés diciéndote, 29 de diciembre, Dios, qué difícil fue este año. Dios, cuántos problemas tuve que soportar este año. Dios, cuánta tristeza arrastré este año. Dios, cuánta amargura tuve que contener este año. Cuánta frustración tuve que arrastrar este año. Pero yo quiero decirte de parte de Dios, dale la gloria a Dios, porque si te tomaste el trago, la copa de la amargura, pues la voluntad de Dios, dice la Biblia en Jeremías 29:11, que tiene pensamientos de bien y pensamientos de paz para darte el fin que tú estás esperando. No lo dice yo, es promesa de parte de Dios. Dice, porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de ustedes, pensamientos de bien y no de mal, pensamientos de paz para darles el fin que ustedes esperan. Así que no te afanes. Dios no quiere una iglesia caminando al estilo que camina el incrédulo. El incrédulo está afanado: no he comprado la pinta del 31, no he comprado el olpar del 31, no he comprado las uvas del 31, no he comprado los zapatos del 31. En el reino de Dios no hay fechas, no hay calendarios, porque el tiempo para Dios es insignificante, es intrascendente.
El tiempo de Dios es el tiempo Kairos, es el tiempo de la eternidad, donde al fin y al cabo la humanidad, con todas sus etapas, simplemente se convierte en un punto que marca el antes de la humanidad y después de la humanidad. Así que, iglesia, aunque quizás no lo puedas entender y aunque te cueste trabajo aún digerirlo, todo lo que viviste este año, Dios lo propició para que conocieras más de Cristo, para que te acercaras más a Cristo, para que tuvieras un encuentro personal con Él y para que tú entendieras que mirando hacia Él todo es posible. ¿Ya? Entonces, Dios nos dio un regalo. Terminamos donde empezamos la prédica. Dios le dijo a los discípulos, Jesús le dice a los discípulos, el Espíritu de la verdad, del Espíritu de verdad que mora con ustedes y que estará en ustedes. Hoy el Espíritu de la verdad está en ti. Si tú creíste, el Espíritu de la verdad está en ti y Dios quiere que camines en esa verdad. Y la primera verdad que tú tienes que asumir es que no puedes seguir viviendo como has vivido, que tu vida tiene que cambiar, que tus pensamientos tienen que cambiar. Romanos 12:2 dice: renova tu entendimiento para que puedas conocer cuál es la voluntad de Dios, santa, agradable y perfecta. Nuestros pensamientos dicen qué es lo que hacemos. De la manera que tú piensas, de esa manera actúas. Por eso, estar en Cristo implica que mi mente tiene que alinearse con la mente de Cristo. Y para que tú te alinees con la mente de Cristo, por lo menos quisiera verte con la Biblia en la mano. Porque el que no estudia la palabra de Dios no conoce cuáles son los pensamientos de Cristo. El que no estudia la palabra de Dios no alimenta su alma. El que no escucha palabra de Dios, la Biblia dice, la fe viene por el oír y oír la palabra de Dios. Es tiempo de libertad. Y aunque para Dios el tiempo es intrascendente y las fechas especiales no existen en el reino de Dios, yo puedo creer que antes que se termine la última campanada del 2013, tú puedes ver un milagro de parte de Dios. Simplemente cree. Lo que tengas que cambiar, dile al Espíritu Santo, porque el pastor no es quien para decirte, tú tienes que cambiar. Yo te puedo decir, el Espíritu me muestra esto en ti, y yo te puedo decir, la Biblia dice esto, pero quien toma la decisión de un cambio eres tú. Los pastores estamos para guiar y para apoyar a las almas en su proceso, pero el que no quiera, no lo podemos obligar, porque hay personas que usted les inyecta el evangelio y lo suman. Entonces esto no depende de nosotros, y dice la Biblia que no depende del que quiera, que no depende del que corra, sino de Dios que tiene misericordia. Entonces, iglesia, yo quiero decirte, es tu tiempo. El tiempo de Dios para tu vida es hoy. Es hoy. Hoy es el día de atreverte a decirle al Señor, sí, Señor, necesito un cambio. Sí, Señor, yo creo que el Espíritu de la verdad mora en mí. Yo quiero que el Espíritu de la verdad mora en mí. Mi familia necesita un cambio. Mi vida necesita un cambio. Mi iglesia necesita un cambio. Mi sociedad necesita un cambio. Porque todo cambio que trascienda a una sociedad, a un país, empieza dentro de la casa. Usted quiere ver una revolución, empiece la revolución dentro de su casa. Usted quiere ver un cambio en sus vecinos, empiece por el cambio dentro de su casa. Usted quiere ver un cambio en Barranquilla, usted quiere ver un cambio allí donde usted está, empiece por un cambio dentro de su casa. Empiece por pensar Valentina, como Valentina. Empiece por pensar como pensaría Cristo. Renove sus pensamientos. Si usted trata mal a su esposa, es tiempo de tratarla como Dios le manda que la trate. Dice la Biblia, primera de Pedro 3:7, trata a tu mujer como a vaso más frágil para que tus oraciones no tengan estorbo. Oye, ese comercial es gratis. Porque ¿de qué te sirve tirarte de rodillas 4, 5, 6 horas si lo que haces con las manos lo desbarata con tus acciones? Porque si tratas mal a tu esposa, ¿tú crees que tu oración está fluyendo? No está fluyendo, porque está yendo en contra del contexto bíblico. Mujeres, dice, sométanse a sus maridos. Y lo dice a los creyentes, dice, para que el que no es creyente sea ganado sin palabra por la conducta de sus esposas. Eso es cambiar de pensamiento. A los jóvenes dicen, honren a padre y madre.
¿Cierto? ¿No dice así? ¿O acaso no dice la Biblia? ¿Con qué limpiará el joven su camino? Con guardar la palabra del Señor. Oye, ¿con guardar qué? La palabra del Señor. Ahí está, con guardar la palabra. Entonces yo quiero decirte, iglesia, hay bendiciones, hay respuestas de Dios. Nehemías, si el Señor lo permite, arranca el 2014 caminando en bendición. Amén, gloria a Dios. Tenemos una bendición y vamos a compartirla con los hermanos en su momento. El hermano Alexander ha sido... ¿Se acuerdan del día que predicamos acerca de los ángeles? Amén. Y hablábamos de que los ángeles no solamente eran los seres alados espirituales, sino también hombres, personas que vinieron. Pues hay una bendición con el favor de Dios, que es bendición para la iglesia, y que Dios ha usado al hermano Alex como un vínculo entre ese propósito de Dios y entre esas peticiones que hemos puesto delante de Dios y lo que Dios quiere hacer. ¿Ya? Algún día dije, como dice el futuro predicador Diomedes Díaz, se la dejo ahí, pero ya no predicó. Ya no predicó. Se fue y no predicó. Pero sí les digo algo, hermanos y hermanas que me escuchas. Atrévete. Atrévete a hacerlo al estilo de Cristo y verás la gloria de Dios. Atrévete a esforzarte un poco más. Esto no se trata, el apóstol Pablo decía, el ejercicio físico para nada es provechoso. Esto no se trata del que más sude. Esto se trata del que más ama. Porque cuando tú amas a Dios de verdad, donde Dios te manda, allá vas. Lo que Dios te pide, tú se lo das. Lo que Dios te demanda, tú lo cumples. Es tiempo de amar a Dios. Es tiempo de establecer un compromiso con el Señor realmente. Porque cuando tú te comprometes realmente con Dios, todo lo que funciona alrededor tuyo va a funcionar alineado a los propósitos de Dios para tu vida. Vamos a orar, iglesia. Yo quiero invitarlos a que todos se coloquen en pie y todos se tomen de la mano. A ti que me escuchas allí a través de una voz de esperanza, yo quiero invitarte a que inclines tu rostro allí donde estás y que te atrevas a intentar por un momento alinearte con Cristo. Cierra tus ojos allí donde estás. Vamos a orar, iglesia. Señor, en el nombre de Jesús, aquí estamos, Dios. Tú te mereces toda la gloria. Tú te mereces toda la honra. Tú te mereces toda la alabanza. Tú te mereces nuestra humillación. Tú te mereces, amado Padre Celestial, todos los honores. En el nombre de Jesús. Padre, en esta hora yo quiero orar. Yo siento de orar por aquellas familias que en este 2013 experimentaron amargura y tristeza. Yo quiero suplicarte en el nombre de Jesús de Nazaret, Padre bueno, que tú tomes estas familias en la redoma de tu mano, que tú tomes sus lágrimas derramadas, milagroso Salvador, que tú tomes sus aflicciones, no hay nadie que tú tomes sus tristezas, sus angustias. Padre, que tú tomes sus corazones. Entregarte las cargas a ti no es fácil, Señor, pero yo oro en el nombre de Jesús
para que el Espíritu de la verdad venga a sus vidas y les convenza Levantamos nuestras manos, de que vale la pena exaltándote. entregar sus cargas bajo tu control. Esa es la gloria Perdonar no es fácil. y la honra. Amar es entregarse sin condiciones. Y el ejemplo lo tenemos en Cristo. Altísimo, Por eso milagroso, ruego a los cielos que traigas un mover de restauración, de óleo, de gozo, de alegría sobre estas familias. no hay nadie Padre, no permitas que el resentimiento, no permitas que la amargura, no permitas que el rencor, no permitas que la tristeza siga haciendo daño no hay nadie en medio de ellos. como tú. Bendito eres. Bendito eres, Señor. Padre, estamos delante de tu presencia. Y yo quiero orar en esta hora por aquellos hogares en los cuales hay madres pagando precios por la conversión de sus hijos. Por aquellos hijos que han sacado lágrimas a sus padres, a sus madres. Altísimo, Por aquellos hijos que no han entendido o no han querido admitir que necesitan entregar sus vidas a Cristo. no hay nadie Por aquellos hijos que han propiciado el desvelo de sus madres. Por aquellas madres que han tenido que desvelarse ante las acciones de sus hijos. Oro en el nombre de Jesús. como tú. Quiero orar por esos padres No hay nadie que han propiciado daño en el corazón de sus hijos. Quiero orar en el nombre de Jesús por aquellos padres que aún amando a sus hijos no han sido ese espejo en el cual sus hijos quieren reflejarse. Oro en el nombre de Jesús por una conversión, por un mover de restauración, por un mover de libertad. En el nombre de Jesús. no hay nadie Padre, quiero orar en esta hora por aquellos matrimonios en los cuales Satanás ha enviado dardos de contiendas, de pleitos, de incredulidad, de agresividad. Oro en el nombre de Jesús para que tu Espíritu Santo traiga paz en medio de ellos, para que el sacerdocio de Jesús, exaltamos testimonios. para que el sacerdocio de Melquisedec Levanta las manos y lo exaltas con se haga manifiesto en sus vidas. aplauso al Señor. Padre bendito y Padre misericordioso, yo oro en el nombre de Jesús por aquellas familias, bendito Dios, que en este año vivieron escasez, que vivieron circunstancias difíciles, que vivieron momentos en los cuales sintieron que tú los habías abandonado. Sobre todo, En el nombre de Jesús, Padre amado, yo te suplico en esta hora que sea tu gloria derramada, sobre todo, que sea tu gracia manifestada en sus vidas y que abras puertas pues tú conforme a tu voluntad has de venido bendición, de respuestas. sobre todo, reiminación Iglesia de Cristo, el 2013 ha sido un año de transición. que el mundo Tómalo de esta manera. Y cuando hablamos de transición implica que habrá un cambio. riqueza y esplendor. Cuando hablamos de transición implica
que hay algo mejor preparado por Cristo para ti. para ti, mi Dios. Cuando hablamos de transición implica que tus aflicciones son temporales, Cruz, que los momentos que has vivido en este año han sido parte de la preparación del Espíritu de la verdad para entregarte bendiciones, para enseñarte que no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Jehová. Yo oro en el nombre de Jesús por los maridos incrédulos, por los esposos incrédulos, por las mujeres que han sido maltratadas en este año, para que tu Espíritu Santo traiga restauración, traiga sanidad. Oro en el nombre de Jesús, porque hay palabras que marcan más que un golpe, y el único que puede borrar esas marcas eres tú, Espíritu Santo. Y en el nombre de Jesús creo que puedes hacer algo grande y algo glorioso en su vida, Dios. Padre bueno y Padre eterno, glorifícate, Señor. Señor, en el nombre de Jesús te pedimos en esta hora, Señor, que si en algo te hemos afrentado, si en algo te hemos ofendido, hoy es día de ponernos a cuenta contigo. Hoy es día de atrevernos a decir: Señor, si es necesario, empiezo de nuevo. Hoy es día, mujer, de que te atrevas a pagar un precio por tu familia, un precio por tus hijos, de que te dediques más a estar en la adoración, en la presencia de Dios, que estás distraída en los quehaceres de fuera de tu casa, en los quehaceres del mundo. Hoy es día de que te atrevas a entender que nada de lo que hiciste tratando de manejar las cosas a tu modo sirvió. Entonces vale la pena acogerte al sacrificio de Cristo, acogerte al sacerdocio de Cristo y permitir que Él haga lo que considere necesario que tiene que hacer. Yo reprendo en el nombre de Jesús toda incredulidad. Yo reprendo en el nombre de Jesús toda oposición, Señor, de las tinieblas, a que nuestras hermanas y nuestros hermanos, a que la iglesia de Cristo reciba tu bendición. Y te damos gloria y te damos gracias, porque creemos que en el nombre de Jesús hay victorias. Hay victorias. Yo sé que no ha sido fácil. Yo sé que no ha sido fácil vivir lo que has vivido, pero Dios lo conoce. Y Él quiere que hoy tú abras tu corazón a Cristo y te atrevas a decirle a Jesús: Señor, no puedo solo. Señor, lo he intentado con mis fuerzas y no ha funcionado. Hoy te entrego mi carga, hoy te entrego mi problema, hoy te entrego mi debilidad, para que hagas tu voluntad en mí. Y te lo pido, Señor, te lo pido, Padre, en el nombre de Jesús de Nazaret. Ven acá, debes. Bendito eres, Dios. Yo bendigo la vida de mi hermana Cindy Bejarano. Ella nos está escuchando en esta hora. Y bendigo en el nombre de Jesús su vida, su proceso, su familia, su caminar. Y proclamamos, Dios, que hay victorias. En el nombre de Jesús bendigo la vida de nuestro hermano Carlos Logreira, de nuestra hermana Linda, de nuestra hermana Betty, que confiamos, Señor, en el nombre de Jesús pronto estará con nosotros en Barranquilla. Y proclamamos allí donde ellos están tu gracia y tu misericordia. Bendito Dios. Padre bueno, gracias, Dios. Padre bendito y Padre misericordioso, te damos honor a ti, alabanzas a ti y gracias. Gracias por ser tan bueno. Señor, nos diste fuerzas para soportar las pruebas y fe para creer
que algo mejor tienes preparado, Dios. Padre, gracias. Gracias por este 2013 y por lo que has preparado para los que han creído que tú eres poderoso, que eres misericordioso y que eres bueno. Gracias te damos, Dios, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios. ¿Cuántos pueden darle la gloria a Dios? Ya pasamos.